Pues tal como les dije al inicio, hoy tengo el placer de conocer personalmente, que no conocía, lo conozco de Twitter, al prestigioso jurista doctor Yotin Curi, quien es ex miembro del Tribunal Constitucional de República Dominicana y con quien tenemos muchísimos temas interesantes que hablar. Pero primero, a esta hora de la mañana, la hermosa Kenia nos tiene un traguito de aroma y sabor. Que esto es una especie de despertar. Gracias, Kenia. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, Yotin, ¿me permito llamarte Yotin? Sí, claro. Estar contigo aquí ahora, por supuesto que tenemos que iniciar con el tema que podemos decir que ha generado toda la expectativa durante la semana, y es el caso de la reforma constitucional. Nosotros sabemos, por lo menos tenemos una última reforma que nos tomó varios años y que inició en el tiempo de que era presidente Leonel Fernández, con un inicio totalmente diferente. Recordemos que se crea toda una comisión de reputados juristas, que en ese tiempo el gran mediador de todos los tiempos, nuestro recordado Monseñor Núñez Collado, coordinó aquella comisión. Luego hubo todos unos eventos de encuentros. Yo misma participé, como me interesaban los temas pro vidas y eso, pues yo participé en uno de los encuentros que hubo en un hotel de aquí de Santo Domingo. En fin, eso recorrió todo el país hasta que se llega a un último borrador, que es el que se le somete al Congreso. De hecho, los interesados participamos en todas esas discusiones. O sea, vimos. Previo hubo vistas públicas. Ahora estamos frente a una reforma que en esta semana también, dice el consultor jurídico Antoliano Peralta, que le encargaron redactar. El presidente ha hablado de dos temas. Uno es los candados para que no exista un tirano del siglo XXI, y el otro es el tema de la justicia independiente. Yo tengo una inquietud fundamental. Cuando esa ley, que es una ley que se propone que genere el inicio de esa discusión, si se sometieran esos dos temas, ¿realmente son los únicos temas que se tratan, o tal como dice la expresión aquella de la Asamblea Soberana, pudiera hablarse de todo? No, fíjate, claro, la ley de reforma tiene que especificar qué puntos van a ser modificados de la Constitución o reformados. ¿Qué ocurre? Sí, en principio debe de señalarlo, pero una vez ya constituida la Asamblea Nacional Revisora, es libre de revisar ese y otros puntos que en ese momento ya constituidos les parezcan pertinentes. O sea que eso no limita para nada la ley, ni los artículos que señale que serían modificados. Pero el punto es, como tú bien señalabas, en el 2010 hubo una reforma integral en la que todos participamos. Yo recuerdo también, opiné mucho en esa ocasión, expresé mis puntos de vista, participé en algunas comisiones. Esta fue una reforma que se hizo para que no se tocara la Constitución durante mucho tiempo. Sin embargo, el vicio nuestro es tocarla cada cierto tiempo por conveniencia de los gobernantes personales, sobre todo el tema de la reelección. Sí. ¿Qué ocurrió? Que en el 20, en el 19 realmente se modificó. No, primero se modificó para permitir la reelección de Medina. De Hipólito Mejía. Sí. No. Yo estoy hablando luego de, la del 19. Se modificó, sí. Intentó modificar. O se intentó, no hubo una modificación anterior, no. Sí, exacto. Se intentó modificar. Afortunadamente no se logró, no se pudo. Entonces, tú te pones a comparar, por ejemplo, la Constitución Española del 78 está vigente todavía, solamente ha sido modificado en una que otra ocasión sobre puntos muy específicos, sobre el tema de la estabilidad presupuestaria, que fue un acuerdo del Tratado de Maastricht, pero fíjate que es una constitución que no se toca constantemente. Y la norteamericana ni hablar. La norteamericana ni hablar. Pero aquí tenemos
la costumbre, como decimos popularmente, por quítame esta paja, ¿Sí? de cómo modificar la Constitución aquí, allí. Y entonces lo que hacemos es dañarla y generar además un clima de incertidumbre. Exacto. Yo particularmente no estoy ni a favor ni en contra de una reforma constitucional. Yo lo veo de una manera muy técnica, muy seca, muy neutral. Ahora yo me pregunto, ¿es en este momento una prioridad? Teniendo nosotros tantos problemas, abocarnos a una reforma constitucional? Me parece que no. Tenemos el problema de la desigualdad, de la pobreza, el tema haitiano, cantidad de problemas, salud, educación, seguridad. Para nosotros abocarnos a una discusión sobre una reforma constitucional cuando no hay absolutamente nada que justifique esa premura en este momento, por lo menos. Entonces, yo considero que al gobierno le ha faltado voceros que expongan por qué la necesidad de una reforma. Exacto. ¿Para qué es necesario? ¿Qué puntos se modificarían y por qué? Por ejemplo, vamos a unificar las elecciones, porque eso le cuesta mucho al país mantener las elecciones separadas, porque aquí damos un paso adelante y uno atrás y otro adelante para quedar en el mismo sitio siempre. Entonces, pero que expliquen, pero eso de hablar así de manera genérica, de que vamos a establecer candados, de un Trujillo en el siglo XXI, de un Ministerio Público Independiente, yo digo, bueno, esas cosas se pueden hacer, un Ministerio Público Independiente lo tenemos actualmente. Doña Miriam Germán ha hecho un buen trabajo en la Procuraduría. Para modificar y crear el famoso Secretario de Estado de Justicia, y separar la parte carcelaria de la... Eso es legal. Eso es legal. Eso se logra mediante una ley. Entonces, yo digo, ¿cuál es? O sea, que me la expliquen, y quizás yo la entendería. Y hasta estaría de acuerdo. Y hasta estaría de acuerdo, pero no termino de entender el por qué modificarla en este momento y para qué. No, y fíjate algo. Entonces veo este escarceo y esta discusión, pero además hay otro problema. Si vamos a modificar el tema del procedimiento de reforma, hay que hacer un referendo aprobatorio. El artículo 272 de la Constitución establece un referendo aprobatorio, es decir, que si la Asamblea aprueba cualquier tema relativo al procedimiento de reforma, luego tiene que ir a un referendo aprobatorio para que esa modificación sea válida. Y eso tiene que convocarlo la Junta Central Electoral. Y no tenemos marco legal, no tenemos una ley para eso. No existe la ley. No hay. Que sí está como esbozado en la Constitución del 10. Sí, lo que pasa es que el tema de la ley de referendo, creo que el actual consultor jurídico depositó un proyecto. Sí, depositó un anteproyecto. Pero antes de eso también se había depositado otro y no han sido aprobados por el Congreso. O sea, no tenemos un marco legal para un referendo en este momento. Yo digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, hay muchos cabos sueltos. Y un referéndum es tipo una elección nacional. Sí. O sea, es similar. La diferencia es que tú vas a votar sí o no. Sí o no, claro. Sí o no, pero es igual. Y es costoso organizarlo. Claro, le digo, un referéndum es una elección. Es una elección. Es volver a votar. Es una elección, por un sí pero o por el no. Entonces, yo no veo, dado todas esas dificultades reales, prácticas, que ya otros colegas nos han señalado en artículos que han publicado y en declaraciones que han dado a la prensa, yo digo, pero bueno, realmente, ¿cómo vamos a hacerlo? No veo el escenario para abocarnos a una reforma en los actuales momentos. Sí, pero no es de extrañar. Yo no quisiera llamar que es obsesivo, pero recordemos que cuando el presidente Abinader entra en el 20, en plena pandemia, que estábamos confinados, ya él comenzó a hablar de cambio constitucional. Exacto. En el 2021, y al final le hicieron desistir, óyeme, no hay condiciones. ¿Han mejorado las condiciones? Realmente no. No las veo, exacto, no las veo. Si supuestamente esos 4 años fueron esa transición, porque la pandemia, la guerra de Ucrania, el desastre que me dejó el anterior gobierno, fuiste tu oportunidad de hacer tus 4 años de verdad. Aquella era el ensayo. Vamos a hacer el verdadero gobierno. ¿Por qué dispersarnos? Claro, y él ha demostrado que si se tiene voluntad política,
y se quiere tener un Ministerio Público Independiente, se tiene. El mejor caso es el del mismo. Es más, yo diría el de Miriam Germán. Y aquí hay muchas personas que pueden hacer esa labor en los 4 años venideros, en caso de que ella no continuase. Que quizás el mejor legado que él pudiera dejar al país es decir, óyeme, en mis 8 años de gobierno yo tuve Ministerio Independiente y lo nombré yo, porque doña Miriam Germán ha expresado en muchísimas ocasiones como que ella acaba el 16. Exacto. O sea, me imagino que habrá conversado con él y decirle, mira, yo no me quedo más de aquí. Exacto. Entonces, tú tienes la oportunidad de nombrar hombre o mujer con la misma percepción de la gente de que es independiente, porque al fin y al cabo es una percepción. Es una percepción. Eso es verdad. La independencia de Miriam Germán es una percepción, porque a lo mejor lo que ella ha hecho, si lo hubiese hecho un político, fueran acciones políticas. Exactamente. Es buscar el perfil adecuado, y los hay en cantidades. Claro. Él tiene que afinar, para mí, el lápiz con ese nombramiento y con el de la Cancillería. Esos son para mí los 2 puntos donde él tiene que afinar bien ahora en su próximo gobierno. Pero en lo demás... Es un mensaje. Aquí hay varios ministerios que lanzan un mensaje de por dónde va el gobierno, tal como usted dice, Cancillería, Relaciones Exteriores. Claro, y sobre todo con el problema con los vecinos. Precisamente. Que es un caso. Bueno, que en el caso de Álvarez, el nombramiento nos dio por dónde iba el perfil en ese tema, porque uno sabe cuál era el accionar de Álvarez años anteriores. Igual, qué sé yo, migración y otros organismos. Claro, así es. Entonces, ese es el único escollo que yo veo en el tema de la reforma, pero a mi juicio, las constituciones no son para estarle poniendo la mano constantemente, porque lo que hacemos es generar un clima de incertidumbre en la población y distraernos en la solución de problemas fundamentales que el país tiene y que son muchos. No, de hecho, en esta semana se ha hablado, no encontré el fundamento, pero comentaristas de paneles y eso decían que había la intención incluso de que esa reforma pasara en este periodo intermedio por el argumento de que realmente hay un Congreso un poquito más de más partidos incluso independientes. Ese sería un argumento y es una manera como que cuando empiezo agosto me meto de lleno en la reforma. No sé realmente si hay ambiente ahora, porque los que repitieron, los que perdieron no sé si tienen deseo de trabajar tanto en una reforma constitucional, pero se está hablando de eso, de que sería como inminente el tema de la reforma. Pero por eso es que te señalo que la veo un poco precipitada, pero si ellos logran explicarle al país por qué se va a modificar y los puntos claves, porque eso tiene que señalarse de manera precisa, se tiene que buscar un consenso, porque aunque tengan mayoría en las cámaras, esos son temas que deben consensuar. Una imposición no sería bueno para la gobernabilidad. No sería buena para la gobernabilidad. O sea, yo entiendo que esos temas deben consensuarse, como ocurrió en el 2010. Yo entendía que a partir de entonces iban a pasar muchos años sin que se intentase una reforma constitucional. Incluso esa misma constitución contempla muchísimas leyes que tampoco se han trabajado. Así es. Como la propia ley de referéndum es una de ellas. Es una de ellas que no se ha trabajado. Y que habría que hacerlo en este caso, y no la tenemos. O sea, no hay marco legal. O sea, hay muchos cabos sueltos que honestamente no veo cómo el gobierno podría sortearlos exitosamente. Claro, hay algunas tesis, ya he visto algunos que han opinado, bueno, vamos a modificar primero suprimiendo el referendo y después proceder a modificarla. O sea, que habría que hacer eso. Pues sí, esa es una de las alternativas que se han propuesto algunos. Pero entonces, si modificamos el tema del referendo para luego modificar... que sea de manera directa por la Asamblea Revisora. Por la Asamblea Revisora, todos los artículos, eso da lugar a que puedan restringirse derechos fundamentales, hacerse una serie de modificaciones, y sería, como quien dice, sería un retroceso. Un retroceso. Y pasaríamos, porque la Constitución del 2010 tiene el mérito de, nosotros pasamos de ser una democracia representativa a una democracia participativa. Ahora volveríamos nuevamente atrás, como siempre hacemos en nuestro país, volveríamos nuevamente a una simple democracia representativa. Y sin embargo,
el referéndum es una figura que yo pienso que hasta el presidente le podría convenir, porque si uno suma el hecho, si uno mira el hecho de la baja votación que se está generando aquí, tú convocas a un referéndum que diga el presidente debe reelegirse y yo estoy seguro que va a ganar con un 90%, porque Exacto. mucha de la gente que fue a votar ahora va a decir, mira, yo no me voy a meter no me voy a levantar a votar de que sí o no. Entonces yo pienso que el referéndum hasta pudiera ser favorable, hasta pudiera ser eventualmente. Eventualmente sí. Lo que pasa es que hay un desgaste del modelo democrático, lo que algunos autores llaman la fatiga de la democracia, que la gente entiende que es casi mundial, ¿eh? Sí, es casi mundial. O sea, la gente entiende que no resuelve las expectativas de la población, los grandes problemas nacionales. Por eso tenemos a Bukele en El Salvador. Un gran líder. Un gran líder. A Chávez en Venezuela, que dejó a Maduro ahí. Y ese fenómeno puede seguirse propagando porque ya la gente está cansada. Donde la gente está entregando libertad por seguridad. Por seguridad, correcto. O sea, entregando libertad por seguridad. Exactamente. Que fíjate que aquí hay como, no llega a esos niveles, pero mucha gente cada vez más te dice, Trujillo hace falta, pero pensando en la inseguridad, sin meditar en las otras consecuencias. Correcto, ¿no? Y hay un sector importante de la población que se inclina por eso. Claro porque que entiende que esta democracia solamente sirve para enriquecer a un grupo de políticos y empresarios que cada 4 años hacen su agosto. Esto es quítate tú para ponerme yo. Y entonces, al repetirse eso de manera constante y aumentar los problemas nacionales, entonces, tú dices, no, esta no es la solución. Esta no es la solución, este no es el modelo. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que la democracia necesita legitimarse, reinventarse, porque de lo contrario, ese fenómeno va a continuar extendiéndose. Mira con cuánto ganó Bukele, con más de un 80%. Sí. Eso te lo dice todo. Y te pido un momentico para cumplir con unos compromisos y volvemos de inmediato en la segunda parte de esta entrevista. Bien. Hablamos ahorita de reforma constitucional. No podemos dejar de tocar el tema de reforma fiscal. ¿Qué tú crees de esto? Fíjate, yo creo que ahí sí estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma fiscal. Ciertamente. Cuando hablo de una reforma fiscal no es una reforma tributaria. Una reforma tributaria es para cargarle normalmente el dado a la clase media, a la clase trabajadora. Hay que hacer una reforma fiscal. Hay que recortar exenciones a sectores que ya no lo necesitan. A sectores como el turismo, que en principio sí lo necesitaban, pero ya son sectores que no necesitan estas exenciones, y otros sectores industriales que se han enriquecido y se siguen enriqueciendo, y ahí podrían captarse una gran parte de los recursos. Exenciones que tienen 30 y 40 años. Exactamente. Ese es un punto clave. No una reforma tributaria para gravarnos a nosotros, a la clase media y a los trabajadores, a los infelices, que siempre soportamos el peso de las reformas. Ese es un punto clave. Otro es que hay que sanear las finanzas públicas, controlar el gasto público, porque es que aquí hay un gasto desproporcionado, hay barrilitos, hay un dispendio tremendo en publicidad del gobierno, en gastos, unos gastos enormes. Entonces hay que hacer, la reforma es estructural, comprende muchos aspectos. Gravar las grandes fortunas, lo que se llama la progresividad fiscal contemplada en nuestra Constitución, pero que aquí no se aplica. O sea, la progresividad fiscal, y eso yo lo he leído porque mi segunda tesis doctoral fue precisamente sobre la Constitución económica, y tuve que ver ese aspecto de la... Veo que muchos autores como Piketty en los Estados Unidos y otros, Vidal en Francia, proponen que a las grandes fortunas del mundo hay que gravarlas, porque los que más tienen son los que más deben pagar. Porque el impuesto indirecto, el que recae sobre los consumidores, es el más injusto de todos, porque los pagamos todos por igual, ricos y pobres. No, deben pagar más lo que más tienen. Entonces aquí hay que gravar las grandes fortunas, a los que más tienen, no gravar a la clase media ni a los... Por eso yo cuando te señalo, es una reforma fiscal, no tributaria, la que hay que hacer. Claro, eso es producto de que eso es obligatorio porque tenemos un endeudamiento ya excesivo, sí, en comparación con nuestro Producto Interno Bruto, que hay que contener también el tema de los empréstitos, porque eso, además de que compromete nuestra soberanía, genera un lastre enorme para el país y para los gobiernos
presentes y futuros. Entonces, ese es un tema estructural que sí es necesario. Ahí no creo que nadie pueda oponerse, pero eso conlleva una serie de medidas que también hay que socializarlas, discutirlas y aprobarlas con el mayor consenso posible. Pero no imponer una reforma, porque o sea, nosotros tenemos que subir en 6 puntos. Y se ha propuesto dos reformas, una ahora, otra en 2 años, de 3 puntos cada una. Pero lo que yo temo es que esa reforma recaiga, reitero, sobre los más necesitados, los sectores más vulnerables y la clase media. Pero fíjate algo, todavía no hay reforma y ya nos avisaron servicio telefónico. Exacto. Ya nos avisaron servicio telefónico, cultura, servicios bancarios, ya nos avisaron de unas subidas de eso. Antier veía que ya el transporte público también le está subiendo a los pasajeros entre 5 y 10 pesos. Exactamente. Que eso para una gente que se transporta a su trabajo o sea, eso implica cientos de pesos más mensual. Claro. Y no ha pasado la reforma todavía. Claro. O sea que, ¿por qué está ocurriendo eso? O sea, aparentemente no hay justificación, pero y ni hablar de los alimentos. Claro. O sea, uno va a los supermercados y uno dice, pero esto yo lo compré ayer a tanto. Los medicamentos ni hablar. También, entonces, si a eso tú le sumas una reforma tributaria. Ay, mamá. No, porque si es una reforma tributaria, lo que van a hacer los grandes empresarios es transferirnos, porque al consumidor. Nosotros no tenemos a quién transferir. Nosotros no tenemos a quién transferir. El que no es productor, ni es comerciante, ni es importador, no tiene a quién transferir. Por eso es que tiene que ser algo muy bien pensado y comenzar con retirar todas las exenciones fiscales que generan, eso le generaría una entrada enorme y ya de por sí eso cubriría gran parte del déficit que busca reducir el gobierno, el tema de las exenciones fiscales. Pero aquí los grandes empresarios no quieren sacrificarse, ellos quieren seguir por la libre. No, y fíjate algo, uno que está en redes, cada vez que se habla de eso, se dice, no, primero quítame todos los asesores, primero dame tal cosa. Entonces, también. Y que realmente, yo entiendo cuando alguien dice, no son asesores, son directores. Pero es que tú tienes una institución que a lo mejor es de este tamaño, que organigrámicamente no puede tener tantos directores. Correcto. Pero dirección implica un sueldo, un nivel de salario. Entonces, ¿qué se ha hecho? Como desbaratar todas las estructuras que tenían las instituciones. Y entonces, claro, le inventan llamarle asesores, porque un asesor puede ganar lo que sea. Es un eufemismo. Es un eufemismo. A lo mejor es verdad que es una persona que está ahí el día entero y es verdad que dicen asesor legal y realmente es el jurista de ese lugar. Sí. Pero para tú ahora, hablando de percepción, quitarle a la gente la percepción de que toda esa gente botella, tú tienes que realmente hacer un trabajo. Correcto. O sea, porque digamos que uno en buena voluntad, el país necesita de mi sacrificio, sí, pero ¿y el sacrificio del otro? Exactamente. Entonces, es un trabajo complicado. Es un trabajo. Entonces, si a eso tú le sumas venir del trauma de una modificación constitucional para lo que sea, para meternos en una reforma fiscal. Exacto. Óyeme, yo no entiendo. No, yo creo que el gobierno debe concentrarse esencialmente en la reforma fiscal. En esa sí. Olvídate de eso. Y olvidarse de la constitucional por el momento. Tú vas a poner una persona que el que la vea como procurador diga, óyeme, sí es verdad. Exacto. No es político, pero tiene todo el prestigio. Entonces, ¿cuál es el problema? Al contrario, tú estás demostrando que mientras Leonel puso uno del comité político y el otro del comité central, tú pusiste uno que no lo era. Correcto. ¿Qué mejor legado que ese? Correcto. Pero mientras tanto nos quitan, porque fíjate, habemos otros sectores que la reforma constitucional nos preocupa. Por ejemplo, para los provida, nosotros tenemos 3 artículos de la Constitución que constituyen, es más, como me dijo a mí una vez Pelegrín, son 3 luces en eso. Uno, la defensa de la vida. Sí, claro. La defensa de la familia como matrimonio de un hombre y de una mujer y la autoridad de los papás sobre los hijos menores. Correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso también podría desmantelarse. Tan sencillo porque como... Porque aquí ahora vienen con el famoso matrimonio paritario. No, que fíjate y veo a algunos colegas teorizando de que aquí eso debe conciliar
vi un tuit tuyo en ese Digo, sentido. Pero por Dios, la Constitución habla de un hombre y una mujer. Que dos personas se hayan casado en España recientemente son marido y mujer allá, pero no aquí. Incluso legalmente. Mira, los franceses, ¿tú sabes cómo han resuelto eso? Con el famoso pacto de solidaridad. Dos personas del mismo sexo firman un contrato estableciendo las condiciones que van a regir su relación, un contrato privado entre ellos, pero no como una institución pública. Han sido muy inteligentes y eso está bien. Que lo hagan así, pero no como institución. No, de hecho... no como institución, que es lo que se quiere aquí ahora hablar de patrimonio. Aquí no, matrimonio, incluso fíjate que con ese matrimonio... Sí. Matrimonio no, con esa unión, porque no podemos llamarle matrimonio. No se podemos llamar matrimonio. Con esa unión se ha querido crear todo un ambiente favorable, porque hay para todo. Claro. Ahora mismo oí de dos cantantes de música urbana que se van a Puerto Rico a casar también, porque genera que salgan del closet toda esa gente que tienen sus uniones, y como adultos ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero otra cosa es tú quererlo convertir en una figura legal precisamente para hacer cada vez que pierda más sentido el matrimonio real. Entonces, tú comentabas en ese tuit y yo te contesté, creo, diciendo, óyeme, también tú tienes un Prats que habla de que no importa el matrimonio. También tú tienes un Cristóbal Rodríguez que te habla de que con artículo 37 hay despenalización. Entonces, nosotros decimos, óyeme, frente a una reforma constitucional, es tan fácil como tú quitarle la coletilla desde la concepción. Volver a... el matrimonio es entre dos personas. Es verdad que son dos personas. No. Pero la Constitución habla un hombre y una mujer. Claro, porque es una regla. Eso es una regla, está cerrado. Ahí no hay posibilidad de interpretar. Por eso es una regla. En cambio, la Constitución española te dice, todas las personas tienen derecho al matrimonio. Exacto. Ahí sí hay margen para lo que tú quieras. Para interpretar lo que tú quieras. Y de hecho lo han hecho. Es un principio, un concepto abierto, indeterminado. Pero aquí está cerrado. Me dice un día un sacerdote español, el Padre Jesús, que pasó por un momento por mi parroquia, y se volvió a España y estaba aquí y me dice, total, y yo busqué incluso en ese momento las estadísticas, dice él, tanto afán para la unión igualitaria, y total, que se han casado 3. Así es. O sea, que tampoco era como que había una fila de parejas esperando casarse. No, es simplemente la destrucción. Exacto, es la destrucción de la familia. La destrucción de la familia. Y cuando adoptan niños, ¿cómo tú sabes quién es el papá y la mamá? Eso es contra la natura, por Dios. Cuando son los dos del mismo sexo. Pero peor no es... Eso es un daño psicológico al menor. Adoptar es grave, pero ¿y dónde tú me dejas estos casos que se hablan incluso de vientres de alquiler? También. O sea, entra en una serie de temas éticos y morales. Que bueno. Exactamente, muy complejo, pero definitivamente los que se quieran casar allá, que se casen allá, pero aquí no son... Aquí no son nada. Exacto. Jotin, no quiero que se me acabe el tiempo sin preguntarte acerca. En esta misma semana vimos como una nota de prensa de Migración que andaba viendo como la terminación de unas casas de acogida, óyeme la palabra, para inmigrantes ilegales antes de deportarlos. Fíjate. Eso de casas de acogida es otro eufemismo. Nosotros no podemos darnos el lujo aquí de tener ni casas de acogida ni nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar. Para eso tenemos unas Fuerzas Armadas que deben ser más eficientes. Vigilar la frontera, porque aquí se sabe por dónde, los puntos clave por donde entran los haitianos, pero ¿saben lo que hacen? Lo sacan, pero lo dejan entrar nuevamente. Entonces es un círculo vicioso y una red de corrupción que se alimenta de ese tráfico ilícito, donde hay dominicanos y haitianos. Entonces, aquí lo que tenemos que controlar, primero es el trasiego, controlar el paso fronterizo, y segundo, deportar. No podemos darnos el lujo ni de seguir presionando nuestro presupuesto de educación, que ya está más de 300,000 estudiantes haitianos en nuestras escuelas, una barbaridad. $3,800 cada estudiante en la universidad. El tema de las parturientas, eso hay que ponerle coto. Y porque estamos perdiendo el país.
frente a la indiferencia de las autoridades y un sector importante de la población. Aquí nos están fusionando poco a poco. Poco a poco se está llevando a cabo el proceso y ya en las provincias fronterizas se habla de un 85%. No, eso es totalmente inadmisible. Eso es un crimen que se está consumando contra nuestro país, promovido por organismos internacionales, gobiernos foráneos y gobiernos débiles de este lado. Y cuando no hablo de este gobierno, hablo también de gobiernos anteriores. Claro. Vamos a hablar claro. Entonces, aquí, por eso te digo, ¿qué democracia estamos hablando? ¿De qué democracia? ¿Dónde está la solución de estos problemas? Si por el contrario se van agravando cada vez más. Y por eso te digo, ¿para qué una reforma constitucional cuando tenemos este tipo de problemas que son prioritarios y son fundamentales? En eso que tenemos que concentrarnos en estos momentos, la reforma fiscal, el tema haitiano. Casas de acogida, no. Aquí no tenemos. Casas de acogida es parecido hacia los centros de refugiados que siempre han querido los norteamericanos y que Balaguer rechazó y por eso les recortaron 2 años. Claro. Y que en esa ocasión se portó valientemente, hay que reconocerlo, resistió el poder norteamericano. Y aquí eso es lo que se necesita, que ponerle freno a los poderes foráneos que quieren resolver el problema haitiano en nuestro territorio. Y nosotros no tenemos ni recursos ni territorio para absorber más haitianos de lo que ya tenemos, que de por sí son demasiado. Contra este país ya se ha abusado mucho. Entonces aquí hay que ponerle frente a esos problemas y concentrarnos en lo que es prioritario. Y esa es la prioridad, a mi juicio, en este momento. No en abocarnos a temas teóricos que nos distraen de cuáles son la solución de nuestros problemas esenciales, que son muchos y pocos los recursos que tenemos para resolverlos, además. Entonces, yo entiendo que eso es inadmisible, eso de las casas de acogida. Y tenemos que todos los dominicanos, eso deben ser desmanteladas voluntariamente por las autoridades, o si no el pueblo va a tener que hacerlo por sus propias manos. El derecho a la rebelión. Y a eso es un abuso. Y a eso no quisiéramos llegar. Y no quisiéramos llegar a eso. Doctor Joe Tincuri, un placer, un gusto haberle conocido personalmente. Como siempre, el tiempo nos faltó para muchísimos temas que yo sé que usted maneja a perfección. Muchísimas gracias. En mi nombre y el de Ramón, que fue quien me pidió que lo invitara. Ay, sí, un saludo afectuoso a Ramón. Gracias. Y seguimos en nuestro programa Propuesta Semanal en esta semana. Gracias.